llevar, son 4 puntos importantes en los que se basa. El primero es, ¿qué quiero comunicar? ¿A qué se refiere con qué querer comunicar? El querer comunicar es llegar a ese mensaje, al mensaje conciso que ustedes quieren dar. Muchas veces cuando hablamos en público, ya sean en un salón de clase, en un salón pequeño, en conferencias o en radio, en cualquier medio, hay muchas personas que hablan demasiado y muchas veces se salen del tema. Es porque no tienen no, su idea principal, su enfoque principal, no está en este querer, en lo que realmente quieren comunicar ellos, ¿sí? Por eso ustedes cuando vayan a hablar, ya vayan a dar una clase, tienen que saber cuál es el tema principal que ustedes tienen que quieren transmitir a las personas de su clase. El segundo punto dice, ¿a quién me dirijo? Como ahí mismo mismo menciona, ustedes tienen que saber al público a quién van a estar dirigidos. Por ejemplo, yo en este momento sé que la mayoría de ustedes preparan clases, dan clases, ¿no es cierto?, para formar otras personas. Ustedes saben el tipo de personas que son, cómo son y el objetivo y cuál es el objetivo de la clase. Por eso ustedes tienen que conocer siempre a su público, porque no es lo mismo hablar con niños, con adolescentes, con adultos o con adultos mayores. Uno maneja un lenguaje diferente con cada una de estas áreas que les menciono. Por eso tienen que tener claro a quiénes ustedes se van a dirigir. El tercer punto, y es uno de los puntos más importantes, es la estructura del mensaje. Un mensaje tiene 3 partes importantes, que es el inicio, el desarrollo y el fin. El inicio es lo básico, porque ustedes al iniciar es el enganche para que la gente les pueda escuchar. Si ustedes inician así como que, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Saben qué? Ahora vamos a hablar de cualquier cosa. Hoy no les van a escuchar. A media conferencia, todo el mundo o la mitad de las personas se va a desconectar y el mensaje no va a llegar. Ustedes tienen que entrar con fuerza, con confianza, ¿sí? Y eso les da el estructurar su mensaje, el prepararse, el estudiar antes, el coger en un papel o en un cuaderno y escribir lo que ustedes quieren hablar, escribir lo que ustedes quieren decir. El desarrollo, en la parte del desarrollo, esos son los puntos que van a desglosar del tema que ustedes quieren hablar. Ahí van a desglosar cada uno de los puntos, ¿sí? Y es importante que lo escriban, que lo analicen, que lo detallen, para que ustedes no se desvíen de su tema, del tema que ustedes van a hablar. Y la parte final es a eso que quiero comunicar que les dije en el primer punto. Es el mensaje, a lo que quieren llegar con ese mensaje. Hay muchas veces que, si ustedes sí han visto Cantinflas, por ejemplo, el Cantinflas es un ejemplo de este tipo de cosas, porque él habla y al final no dice nada. Y eso pasa, aunque ustedes no lo crean, en algunos medios y con algunos profesionales que hablan y al final no quedan en nada. Por eso es importante estructurar ese mensaje, que ustedes lo preparen, lo plasmen y ahí sí transmitir a las demás personas de una manera clara y concisa, para que no se confundan y para que no pierdan el sentido del mensaje. Sí. El último punto dice sentimiento al hablar. Ese es un punto muy, muy importante, ya que cuando uno habla, tiene que meter esa pasión, ese sentimiento. Es como cuando usted escucha su canción favorita. Cuando usted escucha su canción favorita, ¿qué hace? A veces llora,
o escucha una canción que le estremece. ¿Por qué? ¿Por qué se estremece o por qué llora? Porque es un sentimiento, ¿no es cierto? Porque le atrae un sentimiento. Lo mismo es cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos tenemos que meter pasión, tenemos que meter fuerza, tenemos que meter sentimiento para poder transmitir esa emoción a las personas. Por eso es muy importante el comunicar de una manera eficiente, clara, concisa y con una buena energía, un buen ánimo, una buena fuerza, para que la gente le escuche, para que no se queden ahí en el aire, sino para que le escuche, para que le tenga atención. ¿Sí? Vamos a hablar de un tema que es muy importante dentro del hablar en público, que es el manejo adecuado del cuerpo. No sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es un lenguaje muy interesante. Es un lenguaje en el cual habla nuestro cuerpo. Muchas veces el cuerpo habla más de 1000 palabras, demuestra más de 1000 palabras. Y ya que, por ejemplo, si está en una sala de, qué sé yo, en un restaurante, les pongo un ejemplo, y entra alguien que no le simpatiza. Ustedes con su rostro no dicen nada, pero con su rostro, que le hacen una mala cara, que le hacen una mala seña, o que ya le codean, o que ve no me cae mal. O sea, bueno, ya el codeadito, o sea, ya el mal gesto. Por eso si ven en la imagen, mira cómo están las personas. Uno que viendo para arriba, el otro que abriendo la boca. O sea, realmente el lenguaje corporal comunica todo. Por eso es muy importante cuando ustedes vayan a exponer que tengan un buen manejo del lenguaje corporal, comenzando desde todo su aspecto físico, el cabello, la carita, las manitos, la vestimenta, cómo están todos ustedes, cómo ustedes se manejan. ¿Sí? Cuando uno va a hablar en público, uno es la imagen, transmite la imagen del resto. Para algunas personas pueden ser inclusive, en algún momento me dijeron, yo quiero ser como tú. O sea, son la imagen para otra persona. Otras personas les admiran, como les pueden no querer. Pero ustedes tienen que siempre manejar un buen lenguaje corporal, especialmente cuando hablan y se dirigen a otras personas. El otro punto dice, el contacto visual. El contacto visual al momento de hablar es muy importante. Cuando ustedes están en un salón grande, ustedes tienen que hacer un barrido visual. ¿Por qué? Porque ustedes se dirigen a todo un grupo de personas. No pueden ver solamente a un punto, otro punto, otro punto. No. Ustedes se dirigen a todos, así que tiene que ser un barrido visual. Y cuando están solamente entre dos personas, no necesariamente en una conferencia o en una clase, sino con otra persona, porque estos consejos no solamente va para hablar bien en público, va para hablar con su pareja, con sus amigos, en cualquier situación, pueden ponerlo en práctica. Y por eso el contacto visual cuando ustedes están con otra persona es que tienen que ver a los ojitos, ¿sí? De la otra persona. Cuando ustedes hablen, tienen que ver a los ojos de la otra persona, ¿sí? Porque eso da importancia a la otra persona. Lo demuestran que es muy importante la otra persona. Aquí dice, cuida tu postura. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, la mayoría de las reuniones es por este medio. Uno está sentado. Por eso uno cuando da un discurso hacia las otras personas, tiene que estar bien sentado con las manos encima de las piernas, bien acomodado, con una buena postura, no acostado, que así, no que arrimado, que así, no. Tiene que estar rectito.
Tiene que estar rectito porque eso es, primero, es un lenguaje no verbal, que es lo que les había mencionado a continuación, y obviamente es su imagen. Ustedes están representando su imagen, ¿no? Y tiene que ser una buena representación de la misma, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos con el mismo tema, el manejo adecuado del cuerpo. Cuidado con el movimiento de manos. Este cuidado con el movimiento de manos es muy importante, porque hay gente que habla y que habla y que habla y que habla así, pero con las manos que así, que mueve, que las mueven demasiado. Eso tal vez lo hacen por nervios, tal vez lo hacen de una forma inconsciente, pero hay que evitar. Hay que ser consciente de ese tipo de cosas y hay que evitarlo. Poner las manos cuando estamos sentados, acuérdense, encima de las piernas. Con eso se evita tanto movimiento de manos. O sea, usted puede moverlo, pero no puede ser tiene que ser algo sutil, ¿sí? Algo sutil. Ya, el siguiente punto es, tu mirada controla al espectador. Cuando uno está en una conferencia, ¿no es cierto? Todas las miradas están sobre uno, ¿no es cierto? Todas las miradas están sobre uno. Por eso cuando uno hace así, o hace para adelante, o miren o para allá, la gente se queda, wow, y regresa a ver todo el mundo, y regresa a ver todo el mundo, y regresa a ver todo el mundo. ¿Sí? Eso pasa generalmente cuando hay mucha gente y está en espacios grandes. En espacios grandes. Un ejemplo de esto se da, por ejemplo, en los conciertos. Los artistas, los músicos manejan mucho ese tipo de, controlar la mirada del espectador por medio de su actuación. No sé si ustedes han visto por la televisión conciertos de algún artista. Ellos generalmente lo manejan esta técnica. Tus gestos son cruciales para compartir la emoción. ¿A qué me refiero con esto? Que uno tiene que demostrar lo que siente cuando habla. Por ejemplo, si un conferencista cuenta una historia triste, se pone en el papel, se mete en el personaje y muestra la tristeza. Muestra que ese momento le estremece. O si cuenta una historia feliz, demuestra lo contrario, demuestra felicidad, emoción. Eso es lo que hay que tomar en cuenta en este aspecto. Otro punto que es muy importante al hablar en público es vencer el miedo. Cuando nosotros ya vamos al escenario, estamos que temblamos y que ya estamos que nos morimos de la angustia y que, ¿no es cierto?, que nos coge la tembladera y estamos ahí, que no podemos más. Para evitar el vencer el miedo, hay que hacer 3 cosas importantes, que es la primera, prepararse bien. Es decir, estudiar, leer acerca de lo que se va a hablar. Eso es básico, porque mientras tú más te preparas y más lees, vas a tener más confianza en lo que tú vas a hacer o en lo que tú vas a decir. Por eso es muy importante prepararse antes de la exposición. Si estás muy, muy, muy nervioso, antes de entrar tienes que realizar 3 respiraciones profundas. A ver, hagamos. 1, 2, 3. Y nos tranquilizamos, ¿sí? Y ahí vamos a relajarnos, a tranquilizarnos. Nosotros que estamos en un grupo que amamos mucho a nuestro Padre Celestial, oramos y entregamos todo a Él para que Él salga, para que nos salga todo bien. ¿Sí? Y otra técnica que hay para vencer el miedo es verse en el espejo. Antes de la conferencia,
o de la clase o de la reunión, ustedes después de ponerse bonitos, bellos, vayan a verse en el espejo. Miren, observen, analicen lo que son, lo que valen, cómo están, cómo se ven y lo que saben, lo preparados que están. Con esos 3 tips, ustedes van a ir totalmente tranquilos a dar su mensaje o a dar su conferencia o a dar o a compartir la experiencia que ustedes deseen dar. Un tema súper importante al momento de hablar en público es controlar las muletillas. ¿Ustedes en algún momento han escuchado ese término muletillas? No sé si saben qué significa muletillas. ¿No? ¿No saben? Ya. Muletillas es un término que significa que repite. Es una palabra que se repite. Por ejemplo, las muletillas que más se conoce son el 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 que. No sé si en algún momento ustedes han visto, qué sé yo, en una entrevista, en algún programa que la persona está hablando y dice, es que, omete el qué en todas las frases. Esas se llaman muletillas, que son palabras que se repiten entre, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que me voy de paseo, que me bajo, que me caí de la cama, que alguna cosa, pero el que le tienen en la punta de la lengua. Otra palabra, otra muletilla que hay también es el o sea, dicen a cada rato, o sea, repiten. Esas son las muletillas. Y hay que saber detectar cuáles de esas muletillas. ¿Cómo se detectan las muletillas? Lo que puede hacer es grabarse. Uno se graba en su celular, ahora que todo el mundo tiene celular, se graba hablando cualquier cosa por algunos días y te vas escuchando y te vas analizando. Dice, ya sé qué muletilla tengo, sí, ya. ¿Qué palabra es la que repites? ¿Qué palabra es la que repites? Y el momento que tú hablas, ya que te quedas consciente en tu cabecita, ya te quedas con eso, y dice, no, esa palabra que tengo que sacarla, o esa palabra, o sea, tengo que sacarla. Y poco a poco uno va corrigiendo con el ejercicio de grabarse. Otro ejercicio también para controlar las muletillas es no hablar de corrido, no hablar como dice mi mamá, como olla de locro sin sal, así. O sea, no hablar así que ves. No. Hay que hablar pausado, hay que frenar, hay que respirar, hay que hablar pensando, ¿sí? Más que todo el pausado. El frenado, el pausado de frase en frase, eso nos controla, eso nos permite desenvolvernos de una mejor manera. Y también hay que utilizar palabras puentes. ¿Ustedes saben qué son las palabras puentes? ¿No saben? Las palabras puentes son las que dan una cronología a lo que ustedes quieren llegar, de principio a fin. ¿Qué me refiero con eso? Es, por ejemplo, dicen una frase, después dicen, y también, otra frase, asimismo, otra frase, finalmente, y otra frase. ¿Sí ven? Que eso da un sentido a la escritura o a lo que ustedes quieren decir. El asimismo, el también, además, finalmente. Son algunos ejemplos de las palabras puentes que ustedes pueden utilizar. Eso generalmente
es bueno que lo practiquen el momento que están haciendo la estructura de su discurso, porque esa es la base de lo que ustedes van a decir. Y ahí ustedes tienen que emplear esas palabras para poder ustedes desarrollarlas y hablar. Ya. Técnicas, ahora sí, técnicas para que nos escuchen. A ver, ¿cuáles son las técnicas para que nos escuchen? Es la estructura de una presentación efectiva, que es lo que hemos visto al principio. La estructura de una presentación efectiva, les recuerdo, tiene inicio, desarrollo y fin. El inicio, recuerden, es impactar. Desde el inicio, tomar el control, llegar a la gente. El desarrollo son los puntos a desarrollar de un tema a tratar. Y la conclusión es el propósito del discurso o el propósito de la clase. Lo que ustedes quieran que aprendan las personas de su clase, ¿sí? A la clase que están dando, ¿ya? Lo que el cuerpo comunica, lo que habíamos visto antes, la comunicación no verbal. Nuestro cuerpo comunica muchas cosas todo el tiempo. Ajá, así no hablemos, así nuestra boquita no se mueva. El cuerpo comunica. Si está feliz, si está triste, si está enfermo, todo, todo. Por eso, no sé si les ha pasado, pero yo alguna vez me subí a un bus. Les voy a contar una experiencia que tuve con respecto a lo que el cuerpo comunica. Me subí a un bus y comencé a analizar solo las manos de las personas. Y por medio de las manos ya supe su vida o parte de su vida. Analicé 3 manitos. La primera era de una señora que me di cuenta que trabajaba mucho en su casa, en los quehaceres de la casa. La segunda era de una muchacha que solamente era un oficinista. ¿Por qué me di cuenta? Porque tenía las manos hermosísimas y las uñitas eran preciosas. O sea, una persona que hace las cosas de la casa realmente no tiene así las manitos, ¿no es cierto? Y de un hombre que de igual manera tenía las manos muy bonitas, que se notaba que se cuidaba y todo ese tipo de cosas, que él cuidaba de sí y que no trabajaba mucho con sus manos. Miren lo que me comunicaron. Miren, solamente subiéndome al bus, solamente ahí analizando a 3 personas. ¿Sí? Eso es lo que el cuerpo comunica y eso que solamente las manos. Hay mucha gente que a veces una mala carita o que te lanzan una sonrisita y nos dicen, ¿no? Dicen cosas, más cosas con la carita, con el cuerpo y todo. Ya, ahora vamos al otro punto, que es el manejo de apoyo visual. Lo que ustedes ven en su pantalla, lo que dice técnicas que para que nos escuchen, todo lo que ustedes ven es un apoyo visual. Eso es lo que tienen que manejar la gente que habla por el público. O sea, necesita un apoyo audiovisual muchas veces. O sea, también podrían venir videos, podrían venir más imágenes, una presentación muy bonita que puede apoyar lo que ustedes pretenden enseñar a las otras personas. En ese caso, si no tienen una técnica así como la computadora, por ejemplo, están en una clase, se puede hacer papelotes. O sea, técnicas, realmente hay infinidad de técnicas. Puede hacer, por ejemplo, si es algo de música, se puede traer instrumentos. O sea, o se puede hacer, por ejemplo, los niños que hacen sus art attacks, sus cositas, sus manualidades. Con eso se puede hacer una técnica de presentación para, qué sé yo, hacer muñecos. Dependiendo del tema, uno puede utilizar las técnicas que más le gusten, no solamente de apoyo visual, material, de todo tipo. Ya.
Y este tema del temor y el estrés, como lo que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? El manejar el temor y el estrés es muy importante. No solamente en hablar delante del público, sino ante cualquier circunstancia de la vida. Es muy, muy importante el tema del temor y del estrés. Recuerden, les estoy dando un buen tip, que es la respiración por 3 veces, la respiración profunda 3 veces, ¿sí? Y eso les va a ayudar un montón para que ustedes den una excelente clase. Ya, y les voy a dar unos 3 tips buenísimos para una buena entrevista, aprovechando que estamos aquí. Y bueno, y como les decía anteriormente, todos estos tips de los que yo he hablado, todas estas técnicas y de todo lo que se ha hablado esta noche, no solamente nos ayudan para hablar al público, también nos ayudan para tener una relación con tu mamá, con tu papá, con tu hijo, con tu pareja en lo laboral. Son técnicas excelentes que personalmente me han ayudado muchísimo. Ya, ahora sí, vamos al tip de la entrevista. El primero es la persuasión. ¿A qué me refiero con persuasión? Es cómo tú te presentas ante las demás personas, ¿sí? Un término, digámoslo así, vulgar, ya. Es como tú te vendes. Por ejemplo, al principio a mí me dijeron, soy licenciada, es licenciada de Comunicación Social, estudió en la Universidad Politécnica Salesiana, tiene experiencia en radio y en producción audiovisual. Eso, así tienen que presentarse, o sea, yo soy Jolanito de tal, hago tal cosa, soy muy eficiente, o sea, lo mejor de ustedes. Tienen que ser una excelente presentación. Lo que habíamos dicho antes, la imagen, tener una imagen personal nítida eh, ante la gente con la que esté hablando, ante la persona que le esté entrevistando, ante los amigos, ante el vecino, ante todo el mundo. Y otro punto sumamente, sumamente importante es el carisma. ¿A qué me refiero con el carisma? Es una actitud, es tener una actitud positiva. Estamos pasando momentos complicados, estamos pasando por un periodo de pandemia que ha traído mucho sufrimiento, porque ha traído enfermedad y muerte. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que tener carisma, porque la vida es corta y es una sola y ustedes lo saben. Ajá. Y esas técnicas nos ayudan en cualquier aspecto de nuestra vida, no solamente al momento de hablar en público. Entonces, ustedes ya saben las técnicas que nos sirven para que nos escuchen. Esas técnicas, en síntesis, es lo que yo les he dicho durante todos estos minutos. Es un resumen. Acuérdense de las muletillas, que es un tema muy importante dentro de lo que es hablar el público, manejar la vista a las personas, hablar mirando a los ojos, son técnicas sumamente importantes. Tener claro el mensaje, hacerse un guión, no hablar por hablar, siempre preparar, sentarse, leer, estudiar, anotar, preparar. Es muy importante. Y eso yo les comparto con mucho amor a ustedes esta noche y les agradezco mucho. Tengo un mensaje para ustedes que dice, el fracaso no es una opción, todo el mundo tiene que triunfar. Esto lo dijo Arnold Schwarzenegger. Y sí, es verdad, todo el mundo, todos somos triunfadores, todos trabajamos por un objetivo, hemos trabajado toda nuestra vida por algo, por nuestros sueños, por nuestra familia, por nuestros hijos. Así que
Les agradezco y un aplauso para todos porque ustedes son unos triunfadores. Muchísimas gracias. Buenas noches.